Regresamos al tema de las deducciones autorizadas en el régimen de flujo de efectivo. Habíamos comentado que deducciones tiene permitidas, las mismas que el título 2, régimen general de ley. Sin embargo, aquí cambia porque dice que tiene que estar efectivamente pagado. Ya habíamos comentado que se entiende por efectivamente pagado. Acá lo voy a proyectar en pantalla, y hay que tener mucho cuidado con este tema porque igual que el ingreso, puedo pagar con bienes, puedo pagar con servicios y se considera que está efectivamente pagado. Y bueno, nos dice aquí que en el caso de las deducciones, aquí está, tiene que estar efectivamente erogado en el ejercicio de que se trate. Y se considera erogado si pagué en efectivo. Ahí te va tu lana. ¿Cuánto es? 1,000 pesos, 5,000, 6,000, 10,000. Ahí va en efectivo. Muy importante, aplican requisitos del artículo 27. Es decir, arriba de 2,000 medios autorizados. Eso lo tengo que recalcar porque no está en el capítulo 8, pero ya vimos que tengo que aplicar las disposiciones del título 2. Entonces, que quede claro, si pagué 1,000 pesos en efectivo, totalmente deducible. La gasolina, medios autorizados. No puedo pagar en efectivo porque no lo podría deducir. Entonces, considerar todos esos tipos de, esos requisitos del 27 y evitar los no deducibles del artículo 28. Así que muy importante, y todo lo que regule el título 2 de la ley de renta, eso es muy importante, por favor. Igualmente dice transferencia electrónica de fondos y lo que son los cheques, ¿vale? Entonces, por acá está. Dice, se considera que el cheque, con cheque, se considera erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado. Así que si yo pago, si doy un cheque, para que yo lo pueda deducir, tiene que estar efectivamente cobrado por parte del proveedor. De no ser así, no lo voy a poder deducir. Igualmente, es importante, dice aquí, algo muy interesante con relación al cheque, se efectúa, los pagos que se efectúen con cheque, la deducción se efectuará en el ejercicio en el que se cobre, siempre que entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre, no haya transcurrido más de 4 meses, salvo cuando ambas fechas correspondan al mismo ejercicio. Es muy importante, por favor, el tema con relación al cheque. Nos ponen ahí ciertas limitantes y hay que dar cumplimiento porque nos dice entre la fecha en que se expida y la fecha en que se cobre no haya transcurrido más de 4 meses, ¿sale? Entonces, en caso de que ambas, dice, salvo cuando ambas correspondan al mismo ejercicio. ¿Qué significa? Que si es del mismo ejercicio no pasa nada. O sea, hoy enero sale el cheque, se expide el cheque y se cobra a diciembre, no pasa nada. El detalle es cuando es un ejercicio diferente. Ahí sí nos condicionan entre la fecha en que se expide y la fecha en que se cobra. Como tal, no haya transcurrido más de 4 meses. Aquí está el tema del costo de lo vendido, que no aplica. Ya lo habíamos comentado. A ver, algo muy importante, por favor, y lo quiero recalcar. Puede pasar en la práctica que traiga inventarios, mercancía, y lo voy a poner aquí en pantalla. Vamos a suponer que yo en 2019 venía como título 2 de la ley de renta, el tradicional, persona moral. Y en 2020 yo cambié a flujo de efectivo. A ver, interesante, y consideren ese punto. Traigo inventarios que en título 2 se deducen vía costo de lo vendido.
¿Qué va a suceder si yo paso a flujo de efectivo? Victorio, ¿qué pasaría? ¿Es deducible toda la mercancía? ¿O qué tratamiento le vamos a dar? Esta mercancía se va a deducir vía costo de lo vendido. Se va a seguir aplicando vía costo de lo vendido hasta que se venda. Toda la mercancía de 2019, yo no la puedo deducir al hacer el cambio a flujo de efectivo, no la puedo deducir. Yo tengo que sujetarme a la regla de hasta que se venda, yo deduzco. Así que muy importante el tema, ¿sí? Este punto lo tenía que comentar porque hay que tener un control de la mercancía con relación a la mercancía al 31 de diciembre, al cierre, para hacer el cambio. Ahora, ¿qué va a pasar con la mercancía que se compra en 2020? No, ahí sí ya, tratamiento fiscal, deducible la mercancía, ya no el costo de lo vendido, ¿sí? Ya no el costo de lo vendido. Toda la mercancía que se compre en 2020, ya en flujo de efectivo, lo voy a deducir ya como compra de mercancía. El inventario que yo traiga bajo el régimen general, título 2, le voy a dar el tratamiento igual de, pero ya como costo de lo vendido. Se va a deducir vía costo de lo vendido. Y quiero aclarar este punto porque no lo toqué en ingreso. En ingreso pasaría lo mismo. ¿Qué pasaría con las facturas? Bueno, en ingreso pues no, porque ya la mercancía, pues sí puede pasar. A ver. Algo que se me pasó comentarles en la parte de ingresos. Estoy en 2019. Yo emití una factura, ingreso, y esta es persona moral, título 2 de renta. ¿Vale? Título 2 de renta tradicional. Y dice PPD 99 y es venta de mercancía. 1 millón de pesos. Este ya es ingreso acumulable en el régimen. Acumulable, ya quedó acumulado en 2019. ¿Por qué? Porque se cobre o no se cobre, ya se facturó, ya hay enajenación de bienes, básicamente ya hay ingreso, ya está facturado, es ingreso. Ok, perfecto. Ahora, el tema ¿cuál sería? Que ya estando en flujo de efectivo, esta mercancía vendida, hay un complemento de pago, ¿de cuánto? Voy a poner que es 1 millón. 1 millón de pesos se cobró en febrero 2020. ¿Es ingreso? Ya no es ingreso. ¿Por qué? Porque ya se cobró, o ya se acumuló en 2019. ¿Sí? Entonces, muy importante, por favor, en el caso de mercancías a crédito, venta de mercancía a crédito, la factura ya se acumuló. Por lo tanto, en flujo de efectivo, lo único que tengo que hacer es cobrar y emitir el complemento de pago, pero ya no es acumulable para efectos de renta porque ya previamente se acumuló. ¿Sí? Entonces, quería comentar este punto, tanto ingreso como deducción. Por eso es que toqué el tema del inventario que se tiene al cierre del ejercicio. Se va a seguir deduciendo vía costo de lo vendido. Y lo que se compra a partir de la fecha en que estoy en flujo de efectivo, ya sería deducción autorizada como compra de mercancía. Entonces, ¿se venda o no se venda en este esquema? Es esto lo que quería comentar y está en su material. ¿Qué más les quiero comentar? Ya lo de los ingresos y deducciones, ¿qué tratamiento va a tener? Si ya se acumuló en el flujo de efectivo, ya no se acumula. Igual pasa con, en este caso, las deducciones. Igualito, en las deducciones ya no se podrán deducir. Es decir, en deducción autorizada, ¿qué pasa entre morales? Yo tengo voy a poner aquí otro ejemplo. Soy persona moral. Compro papelería a otra persona moral. Y esta moral última me da una factura de ingreso con PPD 99, pero es compra de mercancía, 1 millón de pesos. Vean qué interesante. La moral me da mi factura
PPD, yo soy flujo de efectivo. Es más, yo soy título 2, tradicional, ley de renta. ¿Qué pasa con esta compra? Deducible al 100%. No está pagada, no importa. En materia fiscal, el requisito, si fuera física, es que esté pagada. Aquí no, entre morales, me da una factura la moral por compra de mercancía, que es papelería, lo que sea, zapatos o lo que haya comprado. La factura dice PPD 99 y en materia fiscal no importa, yo como moral que recibo esa factura la puedo deducir, deducible al 100%. Y resulta, esto fue en 2019. Y en 2020 yo cambio a flujo de efectivo, y pago esta mercancía. Pago el $1,000,000 ya en flujo de efectivo. Lógicamente esa mercancía no se va a deducir. ¿Por qué? Porque esa mercancía yo ya la deduje en su momento. ¿Ya cuándo, Victorio? La deduje en 2019. No tendrá que volver a deducir porque ya en su momento fue deducción autorizada. Por favor, tomen nota de este punto muy importante, porque puede pasar que yo traiga mercancías que están pendientes de pago, o en su caso venta de mercancía, tanto venta como compra. Yo tengo a crédito y el tratamiento fiscal se le da el mismo como título 2, y ya a partir de 2020, que ya soy flujo de efectivo, el tratamiento ya lo que conocemos, lo que hemos estado platicando, lo efectivamente percibido o lo efectivamente erogado como tal. Voy a regresar al tema de esto, ya lo vimos, ajuste anual también, y vamos a entrar a un tema que una de las preguntas en este esquema de flujo de efectivo es cómo realizar los pagos provisionales de renta en el esquema de flujo de efectivo. Y para esto nos tenemos que remitir al fundamento legal con relación al procedimiento para determinar los pagos provisionales de ISR. Y para esto vamos al artículo donde viene el procedimiento para efectos de los pagos provisionales de renta. ¿Cómo se determina? Y vamos al artículo, por favor, 199. 199. ¿Qué nos dice? Los contribuyentes a que se refiere este capítulo deben efectuar o efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago, mediante declaración que se presentará ante la oficina autorizada. Perfecto, me queda claro el tema con relación a que son pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Dice el artículo 199, el pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere el título 2 de esta ley. Aquí está el fundamento legal con relación al tema de los ingresos. Yo tengo que acumular los ingresos que marca el título 2 de renta, ¿sí? Del título 2 de renta. No lo voy a encontrar en el esquema de flujo del capítulo 8 de estímulos fiscales. Lo voy a encontrar en el artículo, en el título 2 de la ley de renta. Dice los ingresos a que se refiere el título 2. Entonces, todo lo que diga el título 2 de renta, que es ingreso, ese sería el que yo voy a acumular, pero que quede claro lo efectivamente percibido. Ya lo habíamos comentado, salvo ciertos casos especiales que lo mencioné en su momento. Dice, obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio, desde el inicio 1 de enero hasta el último día del mes al que corresponde el pago. Es decir, si es noviembre, del 1 de enero al 30 de noviembre. Todos los ingresos se van a acumular, son acumulativos para efectos de determinar el impuesto. Dice, y resta las deducciones.
O sea, restando de los ingresos las deducciones autorizadas. ¿A qué se refiere el título 2? Otra vez, ¿qué título 2? Ya vimos qué deducciones están permitidas, cumpliendo ciertos requisitos, evitar los no deducibles y que estén efectivamente erogadas. Muy importante el tema. Dice correspondiente al mismo periodo y la PTU que se pague pagada en el ejercicio. En este esquema me dan chance de restar lo que se le pagó a los trabajadores. PTU, y queda claro, no es proporcional, es todita la PTU que se pague, yo lo voy a poder restar de los ingresos que se acumule. ¿Sí? Entonces vean, ingreso menos deducciones autorizadas, menos PTU que se pague a los trabajadores. Y finalmente, y en su caso, las pérdidas que yo traigo de ejercicios anteriores. Muy importante, si yo traigo pérdidas en el título 2 tradicional y hago el cambio a flujo de efectivo, esas pérdidas siguen aplicándose. No tengo por qué, ya no, claro. Tengo 10 años para amortizar esa pérdida, por ende, esa pérdida yo la voy a poder aplicar en el esquema de flujo de efectivo. Qué interesante, o sea, básicamente hay que tener mucho cuidado porque sí tengo derecho a restar pérdida fiscal como tal. Así quedaría el esquema de flujo de efectivo con relación a la determinación de los pagos provisionales de renta. No aplica coeficiente, hasta aquí no hay coeficiente, hasta aquí donde hemos comentado no hay coeficiente de utilidad, es ingreso menos deducción, menos PTU pagada, menos pérdida fiscal y llego a la base. Victorio, ¿qué aplico? Tarifa, ¿qué tasa? Al resultado que se obtenga conforme a párrafos anteriores, se le aplicará la tasa del 9 de ley, es decir, no aplica tarifa. En ese esquema vamos a aplicar la tasa de 30%, porque es la tasa referida al artículo 9 de la ley de renta. Contra lo que yo determine, contra el pago provisional determinado, se restará o se acreditará los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. O sea que me da oportunidad de restar los pagos provisionales del ejercicio efectuado con anterioridad y también hay que decir la parte del sistema financiero. Para eso necesito un comprobante fiscal, los intereses que me pagó el banco y que me haya retenido el impuesto, ese ISR que lo puedo acreditar en el pago provisional. Y finalmente, las declaraciones lo harás con base a, dice ahí, dice declaraciones de pagos provisionales y los registros de operaciones de acuerdo a lo que señale el SAT. El SAT te dará a conocer el esquema, cómo tienes que hacer este pago. Y ahorita lo vemos, vamos a ver la práctica con relación a cómo se realiza este pago provisional de renta. Que quede claro, estamos en el tema de pago provisional de ISR. Ahora, vean esto, dice que el SAT dará a conocer los sistemas. Muy importante, vamos a entrar aquí a analizar el pago provisional. Ahora sí, con números. ¿Qué voy a hacer? Voy a determinar el pago provisional de mayo 2020. Tomo los ingresos que se cobren en el mes. Ya quedamos que se considera efectivamente percibido y las que erogadas. Efectivamente erogada o pagada como tal. Entonces aquí, ¿qué determino? Determino un total de ingreso acumulado de 290, 080. Llama la atención entonces que no hay coeficiente. Aplica deducción en el mes. Así que en este esquema no hay coeficiente, hasta ahorita no hay coeficiente, aplicamos deducciones autorizadas, cumpliendo requisitos, ya lo habíamos comentado, menos la PTU que se pague. Necesito un comprobante de nómina para poder, para que la autoridad sepa que se pagó PTU y que yo lo puedo restar.
y sería el total de la PTU. Ya lo habíamos comentado. Aquí no es proporcional como en la moral tradicional. Y pérdidas fiscales de ejercicios inmediatos anteriores. Y ya de manera, bueno, aquí ya tenemos el total de la pérdida y llegamos a una base de 41,298. Aplicamos la tasa de 30% del artículo 9 de la ley de renta y llegamos a 12,389,40. Interesante. Entonces aquí tenemos ya menos pagos provisionales efectuados con anterioridad, 11,392, y llegamos a un ISR en el pago provisional de mayo de 2020 de 997,40. Así que vean qué diferencia hay entre la moral tradicional. Aquí, insisto, no hay coeficiente y aplico la totalidad de las deducciones. ¿Qué más aplico? La PTU pagada en el ejercicio de manera total. Si no es proporcional. Y bueno, ya aquí les puse algunas notas. Se aplicará las deducciones que habíamos comentado del título 2. Y muy importante, se aplicará en su totalidad la PTU pagada. Ahí les puse una nota muy interesante que pueden considerar. A ver, lo que puedo rescatar de pagos provisionales. ¿De qué, Maribel? Estamos a tus órdenes. A ver, ¿qué podemos rescatar en pagos provisionales? Esquema de flujo de efectivo. No hay coeficiente. Totalidad de la PTU. Se aplican deducciones totales, cumpliendo requisitos. En lugar, el costo de lo vendido no aplicaría. Ya quedamos que la compra de mercancías. Y la tasa de 30%. Ahí está lo que podemos rescatar con relación al tema de pagos provisionales. Miren cómo se determina ese famoso pago. Y ahorita lo vemos en el aplicativo, que el aplicativo que vamos a utilizar es Mi Contabilidad. Ese es el aplicativo que vamos a utilizar para presentar el pago provisional de renta como tal. Ahora, ¿no quieres aplicar deducciones autorizadas? ¿No quieres aplicar deducciones autorizadas? Vean lo que dice, lo que está en el material, en pantalla, pero me voy al fundamento legal. Interesante. Fundamento legal con relación al coeficiente. A ver, interesante porque los contribuyentes, vean que dice el 199, segundo párrafo, establece lo siguiente. Para los efectos del párrafo anterior, pago provisional, los contribuyentes podrán optar por determinar los pagos provisionales aplicando al ingreso acumulable del periodo, ojo, al total del ingreso, un coeficiente de utilidad que corresponda en términos del 14 de ley, considerando la totalidad de los ingresos del periodo de pago de que se trate. Esta opción no puede variarse en el ejercicio. Ahí está. ¿Qué significa, Victorio? Significa que tú tienes que aplicar a partir de enero el coeficiente de utilidad si quieres. No es obligatorio, es optativo, en lugar de deducciones autorizadas. Esto puede convenir en caso de que el cliente, en este caso la moral, no tenga gastos. Y les comparto lo más tradicional, que si no pagas, no vas a tener deducción autorizada. ¿Y esto qué va a pasar? ¿Qué va a provocar? Que al ingreso le apliques directo el 30%. O sea, a todo lo que cobres, 30%. Y esto puede afectar al empresario. Liquidez. ¿Por qué? Porque el empresario lo que dice es, oye, o sea que si cobré el $1,000,000, 30%, 300,000 le tengo que pagar a Hacienda. Sí, de inmediato. De inmediato le tienes que pagar el día 17 del mes siguiente. Oye, cobré 100,000, 30,000, mes inmediato. Así que tómalo en cuenta, por favor, para estar en este esquema. Ahí está una desventaja que me decían, es que podría ser una desventaja para la moral. ¿Por qué? Porque las morales, título 2 tradicional, hasta el final aplican deducciones autorizadas y puede ser que el coeficiente esté muy bajo. Y ese coeficiente, al estar bajo,
me sirve en época de pandemia, ¿no? Ahorita liquidez para las empresas. Entonces hay que evaluar si te conviene porque es por ejercicio. Desde enero tienes que aplicar el coeficiente de utilidad determinado con base al 14. ¿Cómo se determina con base al 14? Simplemente voy a tomar el coeficiente de utilidad, voy a tomar la utilidad fiscal de 2019, si fuera ahorita para este año 2020, y lo que son ingresos que nominales. Ahí está cómo se determina el coeficiente para una persona moral, flujo de efectivo. Así que muy importante considerar este punto. Tiene que ser por todo el ejercicio y con base al año anterior. Ahora, si te fue muy bien el año pasado, puede ser que el coeficiente esté muy alto. Entonces ahí podrías tener un poquito o un problema en cuanto a este dato. Otra cosa que me preguntaron. Victorio, ¿puedo aplicar una disminución de coeficiente o disminución de pagos provisionales de renta a partir del segundo semestre? En mi opinión, sí. ¿Por qué? Porque aplica el 14. Aquí está. Y dice en términos del 14 de ley. Al hacer referencia al 14, en mi opinión, aplicaría todas las disposiciones de lo que aplica el 14, que sería la disminución de pagos provisionales. Así que un flujo de efectivo puede tener disminución de pagos provisionales. ¿A partir de cuándo, Victorio? Del segundo semestre, a partir de julio. El detalle es que julio se te pasó, agosto ya pasó, septiembre ya pasó, octubre ya pasó y tendría que ser noviembre. O sea que te quedan 2 meses, noviembre y diciembre, para solicitar una disminución de coeficiente de utilidad si es que ya vienes aplicando desde enero este dato. Pero que quede claro, es una posibilidad. Hay personas que sí les gusta porque es una forma de financiarse. El detalle, ¿cuál sería? Que al anual vas a tener que pagar todo, si es que no tienes o tienes pocas deducciones autorizadas. Así que ahí está una posibilidad de aplicar coeficiente de utilidad. Se los dejo ahí. Ahora sí que ustedes tienen ese dato, ustedes saben cómo está la empresa y en la práctica conviene, habría que hacer números. Habría que hacer números porque ahora sí que depende mucho del coeficiente de utilidad que traigas. Si está muy alto, pues no convendría, ¿verdad? Ahí está en el material, ahí está, lo acabamos de platicar. Ahora bien, ya lo habíamos comentado, vas a utilizar los sistemas que publique el SAT a través de reglas de carácter general. Y ahorita vamos a entrar a este esquema. Aquí les puse un extracto se llama opción de acumulación de ingresos por personas morales como tal. Bueno, hasta aquí hemos terminado el pago provisional de renta de las personas morales, flujo de efectivo. Ahora, importante, el impuesto del ejercicio. Impuesto del ejercicio, que quede claro, aplica obligaciones de las personas morales, título 2, tradicional. ¿Qué significa? Que el impuesto se tiene que pagar enero, febrero y marzo, si es que hay impuesto a pagar, pero la fecha para presentar la declaración anual sería 3 meses. Una vez que termina el ejercicio, cuéntale posterior 3 meses, enero, febrero, marzo, que es la fecha que yo tengo como flujo de efectivo para presentar la declaración del ejercicio. Así que ahí está, y el procedimiento es parecido al pago provisional.